años, cuidamos tu salud y la de tu familia con los mejores servicios. Ofrecemos cursos de capacitación y asesoramiento en salud laboral para empresas, seguros de viaje y servicio de enfermería a domicilio. Y ahora, toda nuestra flota es de autos eléctricos. M1, la emergencia móvil de Médica Uruguaya. Contá con nosotros siempre. Por información, comunicate al 0800 8336 o ingresa a m1.com.uy. Cobertura parcial de asistencia médica. Seguí la actualidad en la cuenta de X de Nada que Perder. @Nada que Perder Uy. Nada que Perder. Todo por explicar. Este domingo 11 de mayo se van a desarrollar las elecciones departamentales y como cada vez que hay elecciones surgen muchas dudas en torno al acto eleccionario. Bueno, para despejar estas dudas recibimos aquí en Nada que Perder a José Korseniak, ministro de la Corte Electoral. ¿Qué tal, José? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo es que vienen trabajando desde la Corte de cara a las elecciones? Estamos a nada, a unas horitas nomás de este domingo. Estamos efectivamente ya llegando a las elecciones departamentales y culminando el ciclo electoral que empezó antes de las elecciones internas, ¿verdad? En la preparación de las elecciones internas y que terminará después de las proclamaciones de estas elecciones departamentales y municipales. Lo que está ocurriendo en este momento es que se está desarrollando todo el transporte de los materiales electorales a los distintos departamentos para que en definitiva el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior hacen el traslado para que en definitiva se instale el material electoral en cada uno de los circuitos, que para esta elección van a ser 7.155 a lo largo y ancho de todo el país. Pensando en aclarar, en despejar algunas dudas de la ciudadanía, también nuestras, ¿por qué no? Empezar por consultarte, ¿qué se vota exactamente este domingo? Porque tenemos muy asociado en principio lo de intendente o intendenta, pero hay otras cosas. Hay otras cosas. En realidad se trata de 19 elecciones departamentales, una en cada departamento, en donde se vota a intendente departamental y miembros de juntas departamentales, es decir, ediles, ¿sí? Y además 136 elecciones municipales en los lugares en donde hay municipios. Es decir, se eligen allí 5 concejales que constituirán el municipio, de los cuales uno, el más votado, del lema más votado, será alcalde. Bien, pensando justamente en esto de las alcaldías y las intendencias, hay una duda muy básica, pero creo que tiene mucha gente, que es lo de, ¿se puede votar cruzado si yo elijo eso? No sé, realmente, esto no lo digo quebrando la veda, pero para ejemplificar, ¿no? En Canelones, Coalición Republicana a la Intendencia, ¿puedo elegir alcalde del Frente Amplio? No, eso acarrea la nulidad del voto. Quiere decir que no se puede votar cruzado si uno vota por un lema en lo departamental, es decir, a intendente y ediles. Tiene que votar por el mismo lema en la elección municipal para concejal. Si ocurriera lo contrario, eso acarrea la nulidad del voto. Y eso es así por una disposición reglamentaria, pero que también está contenida en la ley 7812 desde 1925. Fue un tema de protección de los lemas que inspiró esa disposición y que se sigue aplicando. Para que eso no ocurra, habría que hacer una modificación en la ley de descentralización y establecer expresamente que se pudiera cruzar el voto. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, voto solamente al alcalde? Es un voto en blanco parcial, se puede hacer, no genera ninguna invalidez del voto, de la misma forma que uno puede votar en lo departamental y no poner una hoja de elección municipal. Pero ese voto entonces no va para ninguno de los intendentes que representen a ese alcalde. Exactamente. Va a ser solo un voto para el ámbito municipal. No va a haber voto departamental y por lo tanto no va a incidir en la elección. Va a ser un voto en blanco parcial. ¿Y es posible votar al lema y no exactamente a un intendente o a un alcalde? Sí es posible votar al lema. Basta con cruzar 2 hojas
del mismo lema, de hojas departamentales, o 2 hojas de hojas municipales del mismo lema. Si son de lemas distintos va a anular el voto, pero si son del mismo lema, sí se puede ejercer el voto de esa manera, sin que acarree nulidad. Y otra duda que se suele generar también, que es importante aclarar, ¿cuál es la diferencia entre un voto en blanco y un voto anulado? ¿Cuándo un voto se anula? Bueno, un voto se anula por diversas causales. Si la hoja está rota, si existen voto cruzado, por ejemplo, como hablábamos recién, si existe la voluntad manifiesta de marcar el voto, por ejemplo, si trae una inscripción, una tachadura o algo por el estilo, si el contenido del sobre tiene hojas válidas pero están acompañadas por un objeto extraño, todo eso acarrea la nulidad del voto. El voto en blanco, en cambio, es el ejercicio del voto, pero sin optar por ninguna de las opciones que están contenidas en las hojas de votación. ¿Y qué valor tiene el voto en blanco? No cuenta para nadie. No cuenta para nadie. No cuenta para nadie. Y el voto anulado tampoco, claro. pero es un voto que no es de ninguna manera un voto válido. Otra pregunta así básica, ¿son obligatorias estas elecciones? Sí, son obligatorias. Quien no vota tendrá que justificar la circunstancia por la cual no votó. Ya es mucho más cómodo hacerlo porque no hay que ir al local de la Junta Electoral Departamental, sino que se puede hacer por vía en la página de la Corte. Habrá que, por ejemplo, si es por una razón médica, adjuntar el certificado médico correspondiente, y en ese caso no tendrá que pagar ninguna multa. Si se trata de alguien que no votó y no justifica el voto, tendrá que pagar una unidad reajustable de multa, como en todas las elecciones. Y si se trata de un funcionario público o un universitario, tendrá que pagar dos unidades reajustables. ¿Y cuáles son causales válidas para justificar que una no va a votar? Hay 3 causales, o hay 3 tipos de causales. Una está en el exterior, y eso lo puede comprobar con el sello de ingreso, o 30 días después del ingreso al país podrá justificarlo también. Otra es una causal de enfermedad, es decir, una circunstancia médica que sea un impedimento para acudir a votar, estar internado, tener una afección grave que pueda estar certificada por un médico. Y una tercera que es bastante vaga, pero que las juntas electorales admiten, cuando así se prueba, una causal de fuerza mayor, dice. Por ejemplo, si tuvo un accidente ese día. Todo eso, debidamente acreditado, permite justificar la no emisión del voto. De lo contrario, habrá que pagar la multa y entonces no hay otra posibilidad, por lo cual esta elección también es obligatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si voto en el interior del país y no puedo viajar porque trabajo, por ejemplo? Bueno, la Junta Electoral podrá entender que eso fue una causal de fuerza mayor, pero hay obligación genérica de votar, y hay obligación también, aunque la gente no lo hace, pero eso sí no tiene sanción, de inscribirse en el lugar donde uno trabaja o vive, ¿verdad? Donde uno vive. Y hay 4 años y medio, hay más de 4 años y medio, casi 5 años, para hacer los traslados correspondientes. Pero si no se hizo, en principio es muy posible si no se hizo, ahora no se puede hacer hasta el 15 de julio que abre otra vez el periodo inscripcional. Y es muy posible que si la justificación no es contundente tengas que pagar multa. Y es probable, sí, sí. Porque quien juzga eso no es competencia directa de la Corte Electoral, sino es competencia de la Junta Electoral Departamental. Bien. En cada uno de los departamentos. Y allí considerará la Junta, que ustedes saben son organismos selectivos de 5 miembros en cada departamento, considerará si el motivo por el cual no se votó es suficiente. ¿Cómo puedo saber, José, dónde me corresponde votar y qué necesito para ir a votar? Bueno,
En principio el documento válido es la credencial cívica. Si uno la extravió, para eso sí están abiertas las oficinas para renovar la credencial. Se puede sacar de vuelta. Si uno concurre al lugar donde le corresponde, es decir, donde está comprendida su serie y número en el circuito, y la enuncia, aunque no tenga la credencial en la mano, igual puede votar. Si no conoce o se olvidó del número de credencial, puede ingresar a la página de la Corte Electoral y con sus datos patronímicos y su fecha de nacimiento le sale la serie y el número de su credencial y entonces puede ir a votar. Y además, ¿dónde? También ingresando a la página. Si uno pone por nombre completo o por serie y número de credencial en la página de la Corte, le va a salir el local donde tiene que ir a votar. Es muy cómodo eso, se ha instrumentado ya para las últimas elecciones y no hay ningún lugar a duda de dónde puede votar, porque ingresando en la página y poniendo el número de serie y número de credencial ya sale el local de votación. Por acá un oyente nos dice que que se le mojó la credencial, en este caso teniendo el número no habría problema ninguno. No tiene ningún problema, tiene que ir al circuito que le corresponda, enunciarla y ya está. Y le recomiendo que cuando abra el periodo, que la renueve o que vaya a un local de la Junta Electoral, del escritor aquí a la vuelta en 25 de mayo, puede sacarla, si quiere renovarla. Pero si no, simplemente enunciando la serie y el número en el circuito que le corresponda puede votar. ¿En qué horario van a estar abiertos los circuitos de votación? Bueno, como es tradicional, a las 8 de la mañana hasta las 19:30 es el horario de votación. Si a las 19:30 todavía queda gente en el local de votación que no ha podido votar, se hace una prórroga de 1 hora hasta terminar, para que todo el mundo vote. Pero es un horario extendido. En cada circuito hay alrededor de 400 personas habilitadas, por lo tanto entendemos que no va a haber aglomeraciones ni dificultades. ¿Qué sucede, José, con las personas no videntes o físicamente imposibilitadas? ¿Pueden ingresar con alguien al cuarto secreto? Sí, está autorizado por la ley que ingrese alguien de su confianza, que así lo manifieste frente a la comisión receptora de votos, y que ingrese con alguien que indique esa persona para que le ayude a sufragar. No tiene dificultad y está autorizado por la ley. ¿Las personas privadas de libertad votan? No, en el Uruguay no votan las personas privadas de libertad, porque no hay circuitos. Es decir, el voto es presencial y hay que ir a los circuitos, y en Uruguay no se establecen circuitos dentro de los establecimientos de reclusión, por lo tanto no hay. En algunos países sí hay, pero en Uruguay no lo hay. Por otra parte, las personas que están privadas de libertad, en principio, si fueron procesadas o formalizadas ahora por un delito que acarrea pena de penitenciaría, debieran tener la ciudadanía suspendida, ¿verdad? Tendría la comunicación por parte del Poder Judicial y se les suspende la ciudadanía, así que no podrían votar. Tendrían que ser excluidos del padrón. Y ni hablar las personas condenadas, también es otra causal de suspensión de ciudadanía. José, si todo transcurre con normalidad, ¿a qué hora podríamos empezar a tener los primeros resultados el domingo y cuándo tendríamos la información completa? A ver, la información completa nunca se culmina el mismo domingo, porque siempre queda un 1 o 2% de los circuitos que por alguna dificultad no transmite. Pero en general, y con la nueva tecnología incorporada de transmisión de datos, nosotros alrededor entre 10 y 11 de la noche ya empezamos a tener el grueso, digamos, de los datos de las elecciones. Es importante resaltar que como un refuerzo de las garantías electorales, además, ya se puede ir presenciando el cierre de los circuitos, el resultado del cierre de los circuitos cuando hacen el escrutinio en la página de la Corte. Cualquiera puede ver cómo está llegando la totalización de los votos y en cada circuito cómo fue el resultado de la elección. Siempre entendiendo que es el resultado del escrutinio primario, ¿verdad? Porque el martes empieza el llamado escrutinio departamental o definitivo en cada una de las juntas electorales departamentales, que es un escrutinio en donde se revisan todos los votos que fueron anulados y demás, a ver si estuvieron bien anulados o no,
y se escrutan los votos observados, que no se escrutan en el escrutinio primario. ¿Y qué pasa? ¿Esto estamos pensando a nivel de intendentes o intendentas, o también vamos a conocer esa misma noche cómo quedan los municipios? No, es probable que ya se conozcan los resultados del escrutinio primario de los municipios también. Sí, sobre las 11. Digo, siempre nos preguntan a qué hora. Bueno, dependerá de qué tan rápidamente los funcionarios públicos que integran las comisiones receptoras de votos hagan la cuenta, ¿verdad? A las 7:30 cierra el horario de votación y lo primero que tienen que hacer es hacer el escrutinio. Entonces, supongamos que en 2 horas lo terminan, bueno, 9:30 ya estarían llegando muchos circuitos. Y digo, tampoco es tan difícil, supongan ustedes que son 300 y pocos votos en cada uno de los circuitos que hay que escrutar, 300 y pico de sobres, ¿no? Conteniendo votos a nivel departamental y a nivel municipal. De manera que nosotros podemos pensar que en 2-3 horas podría estarse terminando, pero siempre hay circuitos que le cuesta más, o necesitan asistencia de funcionarios electorales, o no le cierran los números. Entonces, no se olviden también que todo esto se hace en presencia de delegados partidarios y de agrupaciones políticas. Y puede ocurrir que cuando están en el escrutinio se genere una discusión y se plantee un recurso allí mismo, por ejemplo, sobre si un voto debe ser anulado o no. Entonces, eso naturalmente demora el escrutinio, porque la comisión receptora de votos tiene que resolver sube a la Junta resuelve, después eventualmente se puede producir, puede ir a la Corte ese recurso. Y bueno, y naturalmente el escrutinio definitivo que comienza el día martes también se hace frente a delegados partidarios y de agrupaciones políticas. José, nos llega una última consulta de la audiencia que pregunta qué es lo que pasa con las personas mayores de 80 años, si es obligación. Bueno, en Uruguay no hay, en esta elección, sí para algunas elecciones como la universitaria y demás, no hay tope de edad, es obligatorio para todo el mundo. Ahora, las personas mayores de 80 años pueden fácilmente justificar que no pueden votar, porque tienen dificultades para el traslado, porque no pueden salir de su casa, basta con un certificado médico presentado ante la Junta Electoral Departamental. Muy bien. Es decir, de manera que es obligatoria para todo el mundo, desde los 18 años que estén inscritos en el registro cívico, hasta la edad que sea. José Corseniak, ministro de la Corte Electoral, muchísimas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Bueno, muchas gracias a las órdenes y seguramente van a estar surgiendo datos. Que la gente consulte la página de la Corte es muy importante para saber guiarse en esta instancia electoral. Que le sea leve el domingo. Chao, chao.